Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy lunes vamos a aprender un poquito sobre los textos policiales, que en lo personal son mis favoritos, así que estoy muy emocionada, espero que les gusten tanto como a mí. Primero, el relato policial. ¿Ya? Los relatos policiales o relatos de detectives son un subgénero literario que agrupa las narraciones breves o de mayor extensión de hechos ficticios relacionados directamente con criminales o con la justicia, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o algún tema que sea similar a esto. Los cuentos pueden ser blancos o cuentos negros. Los cuentos blancos es cuando el policía es el que se encarga de su trabajo y de la búsqueda. El negro es un detective o policía que se mete en el bando contrario para poder atraparlo, una cosa así como un espía o algo encubierto. ¿Ya? En cuanto a la tipología, el cuento policíaco tiene muchos tipos distintos. Tenemos los tradicionales, que están los de enigma o los de problema. Los de enigma es un difícil crimen, tiene lugar, y solamente el detective lo resuelve gracias a sus dotes deductivos. Por ejemplo, Sherlock Holmes podría ser un buen exponente del tipo enigma en un relato policial. ¿Por qué? Porque él, gracias a su inteligencia y a sus habilidades, logra desarrollar y desentrañar el crimen que se acaba de cometer. De problema es otro tipo tradicional. El crimen es resuelto por medio de pruebas físicas, psicológicas y declaraciones de testigos o sospechosos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto estas series como Criminal Minds o CSI, es un ejemplo de algo que se desarrolla de esa forma. Si estos libros están, si estas series, si fueran traspasadas a un libro, estos serían un excelente exponente sobre este tipo de relatos. Luego tenemos los cuentos policiales negros, ¿ya? Que es otro tipo de relato policial. En estos, el detective trabaja por un sueldo y se ve involucrado en cuestiones como, por ejemplo, negocios turbios. Por ejemplo, cuando un policía o un detective recibe dinero para poder quedarse calladito cuando sabe que se está llevando a cabo un delito. Esto vendría siendo un exponente de un relato policial de características duras o negras. Luego tenemos el de suspenso, en que la trama es secundaria y lo más importante es el ambiente de angustia en el que se encuentra nuestro protagonista. O sea, son más bien dramáticos, de suspenso, nos tienen así todo el rato. Luego tenemos los de espionaje, por ejemplo James Bond. ¿Ya? La sofisticada trama se centra en un espía o un agente secreto. Él debe intervenir en conflictos que involucran distintos países para poder prevenir un enfrentamiento bélico, alguna guerra, ¿ya? Algo mucho más macro, más grande. Luego tenemos también como elementos los personajes. ¿Ya? Estos personajes se presentan en una perspectiva antitética, ¿ya? En la cual está el policía, tenemos detective, el inspector, luego tenemos un asesino y un espía, o sea, tenemos los buenos y los malos, ¿ya? En los personajes tenemos esta suerte de antítesis, donde están los buenos contra los malos, siempre. Por lo general son tipos, tienen caracteres bien definidos y no van a evolucionar a lo largo del relato, sino que siempre se van a mantener de la misma forma. Tenemos al investigador, que obviamente es quien investiga los hechos que pasan, es el héroe del relato, que tiene gran inteligencia y mucha analítica, ya es capaz de analizar todas las cosas que van sucediendo. Luego tenemos al acompañante. Generalmente no tiene mucho aporte, no hace nada, puede ser un amigo que va a acompañar al detective, que lo escucha y que lo ayuda, pero en menor medida, ¿ya? En general es el que relata. Y el lector se identifica con él, ya que es el último en realidad en comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, un acompañante muy famoso a lo largo de los relatos policiales es Watson, de la saga también de Sherlock Holmes. Los sospechosos tenemos después que son siempre los culpables del hecho. Pueden ser más de uno y se van descartando según las pruebas y la investigación que se realiza. Luego tenemos los testigos, que son aquellos que ofrecen datos que nos permiten esclarecer los misterios que están sucediendo
y el criminal. El criminal puede ser un ladrón, puede ser un asesino, un traficante, un chantajista, falsificador o una mente maestra del delito. En general, este es el gran antítesis, el gran villano, el gran némesis de nuestro detective. Entonces, ahora tenemos aquí un pequeño esquema sobre lo que vimos anteriormente. Tenemos dentro de las cosas más importantes y la estructura más importante de este tipo de relatos, los enigmas. El enigma puede ser un asesinato, un robo, un secuestro, espionaje, etc., un tráfico. Tenemos a nuestros personajes, que los personajes están la víctima, los sospechosos, los testigos y el investigador. A su vez, los sospechosos pueden ser culpables o inocentes, dependiendo de lo que dicten las pistas, y el investigador puede ser un policía, un detective u otra persona, pero que se encarga de desarrollar este crimen, ya de investigarlo y de llegar al final a resolverlo. ¿Ya? Este investigador siempre son inteligentes, intuitivos, son muy valientes. Luego de eso, de que tenemos los personajes y el enigma, tenemos también la investigación. La investigación consta de coartadas y de pistas. Las pistas pueden ser pruebas verdaderas o pueden ser falsas, ¿ya? Y las coartadas son las excusas que va a tener cada uno de nuestros sospechosos para justificar que ellos no fueron. Por ejemplo, cuando un asesino dice, no, yo en ese horario estaba en mi casa y estaba durmiendo. Esa es una coartada, ¿ya? Es algo que él dice que hizo para tratar de excusar que en realidad él no fue porque él no estaba ahí. Y luego tenemos la solución, que es como nuestra tercera parte de estos relatos, donde se identifica quién lo hizo y cómo y por qué lo hizo, y se captura también el culpable, ¿ya? Ahora, el culpable no siempre o no necesariamente debe ser atrapado al final del relato. Hay algunos en los cuales el culpable no es atrapado y esto puede dar paso a una siguiente saga, ¿ya? A una continuación del relato, a un segundo libro, etc. Ahora, luego de que aprendimos y vimos todo esto, vamos a poner en práctica lo aprendido. Vamos a leer este relato policial, que es muy cortito, ¿ya? Y vamos a responder algunas preguntas que están a continuación. Entonces, vamos a leer este relato que se llama Cuento Policial, que es de Marco de Nevi, y luego respondemos, lo que acabas de leer, ¿es un cuento policial? ¿Por qué crees tú que es un cuento policial? Ahí tenemos que acordarnos de todos los elementos que vimos en la parte anterior. Después, ¿cómo lo vamos a clasificar? Dentro de los tipos de relatos que vimos anteriormente. ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Tienes que dar 4 características para cada uno de estos personajes, por lo menos. Luego, ¿cuál es el motivo inicial por la que el joven fue a la casa de la mujer? Ahí explicamos con nuestras palabras el por qué nosotros creemos que pasó eso. ¿Por qué el joven decide matar a la mujer? Recordamos lo que leímos y vamos a escribir ahí por qué ustedes identifican cuál fue el móvil, por qué lo hizo, etc. ¿Y por qué la policía lo detuvo tan rápido? ¿Por qué lo logró atrapar? Vamos a explicar también brevemente por qué lo atrapó y cómo lo hicieron. Luego de eso ya vamos a tener muy en claro cómo son los relatos policiales, cuál es su estructura, vamos a haber aprendido las partes, los personajes, cómo se identifican y vamos a lograr identificar y responder de súper buena forma el formulario de progreso que viene el día miércoles, que es justamente relacionado a este tema. Así que cualquier duda que tengan me pueden consultar, que estén súper bien, espero que les hayan gustado los relatos policiales. Si tienen alguna inquietud, quieren leer alguno, me pueden consultar a mí o a su profesora de lenguaje para que les dé algunas recomendaciones. Hay unas bastante interesantes. Así que estén súper bien y nos vemos mañana en la clase de matemáticas.